Va que va. Va. Entonces empezamos. Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Science y Fierros, el podcast en donde hablaremos de entrenamiento, nutrición, bodybuilding, siempre desde una perspectiva crítica, integral y evolutiva. Yo soy San y estoy, como todos los lunes, muy contenta, pero hoy más que contenta porque tenemos a un gran invitado. Sin embargo, primero quiero presentar a la coanfitriona Laura Placeres. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola Sam, muy bien. El día de hoy es un episodio inédito porque tenemos a un preparador que no es mexicano, pero es de Latinoamérica, tiene bastante experiencia, es alguien a quien yo he seguido en redes desde hace algún tiempo, que tú también tienes la fortuna de compartir aula virtual con, entonces pues nos va a aportar muchísimo el día de hoy. Sí, ahora tenemos invitado internacional para todos los que nos escuchan. La verdad es que estamos muy contentos, muy contentas también de poder tener la oportunidad de platicar con él. Bueno, él es Matías, es coach, preparador, también es creador de contenido. Y bueno, el título para el día de hoy es Quiero ser preparador de culturismo, de entusiasta del fitness a preparador de culturistas. Entonces, sin más preámbulos, voy a presentar a Matías Gabriel. Hola Mati, ¿cómo estás? Mati para Buenas los chicas, amigos. ¿cómo andamos? Sí, Mati para los amigos, por favor díganme Mati. Che, vos sabés que uno como creo que nunca sabe cómo reaccionar en estos momentos, creo que es como cuando te cantan el feliz cumpleaños, ¿viste? Uno nunca Exacto. sabe cómo reaccionar a la intro de Science y Fierro, así, algo parecido. Tú no te preocupes, aquí estamos entre amigos, aquí vamos a conversar. Yo no tengo mi mate, pero tengo mi café, así que y seguro Lau también. Sí, claro, aquí acompañamos. Así que hasta que se acabe el café, el mate, esto va a continuar. Pero bueno, Mati. Antes de nada, queremos que te presentes desde tus propias palabras, quién es Matías, a qué se dedica y bueno, también cómo surge tu interés por todo esto del culturismo. Bueno, yo soy Mati, hola. Creo que si me tuviera que definir de alguna forma como algo muy simple lo que hago, es muy similar a lo que hacen ustedes, ayuda a las personas a cambiar sus hábitos, a algunas personas de una forma más recreativa, a otras personas de forma más competitiva, todo con objetivo a cambiar la composición corporal. Y siempre tuve un gran interés por lo que es la composición corporal, pero de una forma, digamos que siempre me gustó dentro de lo que es ese gran nicho, todo lo que me desafiara mucho internamente. Y bueno, ahora como que lo siento oficial, todavía la verdad no me acostumbro a a la palabra preparador, como si oficialmente fuera ya alguien que preparara atletas para competir, pero sí es una de mis grandes ambiciones y este año se pudo cumplir, así que, bueno, parece que sí, parece que soy preparador. Por eso estaba trabajando hace un tiempo ya y se dio este año, así que estoy súper contento, la verdad. Y claro, como de- lo que dije, me encanta lo desafiante dentro de lo que es el nicho de la composición corporal. ¿Y qué más desafiante que el culturismo natural en donde tenés que llevar a cada persona y todas las variables que lo hacen cambiar al límite? Entonces, bueno, eso es un poquito de quién soy, creo que ahí va bien. Excelente, Mati. Y bueno, me imagino que en este proceso, como tú dices, no sabes en qué momento te convertiste en un preparador, pero sin duda lo eres. Me imagino que hubo ciertas experiencias, ciertas situaciones que fueron clave para que tú empezaras a preparar atletas, que empezaras a no solamente tomar esa decisión y empezar a hacerlo, sino también promoverte como un preparador. Sí, la verdad es que el camino como hasta llegar ahí fue raro, porque yo desde un inicio, cuando realmente dije como, bueno, este es mi camino, ¿no? Quiero ir por todo lo que me sume más a que mis clientes puedan tener mejores resultados en sus cambios en la composición corporal, básicamente. Y yo sabía que tarde o temprano iba a preparar a alguien para competir. Solo que
no sabía cuándo. Y sí me pasó que al ser algo, lo veía como algo tan exótico, por así decirlo, como que realmente había que tener una tonelada de conocimiento como para empezar en ese camino. Y me terminé dando cuenta que no sé si tengo una tonelada de conocimiento o no. Yo creo que no, pero sí sé que sé mucho más que antes. De eso sí que estoy muy seguro. Y sí me di cuenta que tenía por lo menos lo suficiente para empezar, así que feliz por eso. Pero yo desde que empecé en lo que fue año... ¿Cuándo fue la pandemia, chicas? 20. 2020, bueno, más o menos por ahí ya me empecé a alargar por compartir un poquito de contenido por redes sociales y demás. Yo ya trabajaba como instructor en un gimnasio, y antes había tenido varios trabajos relacionados, afines, de lo que es fitness y demás. Eh, y yo sabía que eso, esa era de alguna forma mi vocación. Antes me pasaba que no sabía si quería trabajar con deportistas de alto rendimiento o personas, por ejemplo, que quisieran competir en el culturismo, pero si de algo estaba seguro es que iba a hacer algo más allá de lo recreativo como mi más grande ambición. Ahora me doy cuenta que también me encanta llevar recreativos, me encanta, pero sí creo que me decanto un poquito más del lado del culturismo si tuviera que decirte una cosa como dentro de todo lo que hago, el subnicho que disfruto un poco más, digamos. Sí, básicamente. Sí, sin duda eres muy humilde al decir que no tienes tanto conocimiento, porque he visto y he seguido tus redes sociales y me doy cuenta todo lo que te has preparado también, e incluso ahora que estamos compartiendo mentorías también, te escucho tus participaciones y sin duda tu perspectiva es mucho más amplia que de bastantes personas que conozco, ¿no? Entonces, todo esto obviamente ha sido con el tiempo, ha sido a través de la experiencia que has tenido de trabajar con diferentes atletas y para esto nos gustaría también saber cuáles han sido pues estos momentos de mayor dificultad que creo que todos en algún momento hemos atravesado y y qué es como o cómo lo has ido solucionando en tu preparación o en preparar atletas, pero principalmente cuáles dirías que fueron estos momentos de mayor dificultad que has atravesado, pues, con tus atletas de manera particular? Me hablas, digamos, en general de tipo todos los atletas que he tenido o ahora con las preparaciones de este año. Con las preparaciones. Con las preparaciones de este año. Bueno, creo que lo más difícil es cuando va todo genial. Va todo genial, no hace falta ajustar absolutamente nada. Es como, uy, vamos súper encaminados. Tipo, a este ritmo llegamos perfecto, en tiempo y forma, a ese debut, ¿no? Porque todos eran debutantes, además, los chicos de Claro. Colombia. Llegamos genial. Y de la nada pasa algo. Se enferman fuerte o me dicen, che, no sé qué me pasó, pero me cayó súper mal esta comida, que era la que venían comiendo siempre, por ejemplo, y Wow. ahora estoy mareado todo el día, no sé qué hacer, y bueno, a Mauro le pasó, que esto no lo habíamos contado antes, pero en su preparación hubo un momento en el que tuvo un desmayo esporádico, de la nada, y ese tipo de cosas como que creo que fueron las más complicadas, que era justamente cuando iba todo perfecto, de decir, Mauro, relajá, tipo, es solamente aguantar la incomodidad, subir las patas arriba de la mesa, porque vamos tranquilos, simplemente disfrutar el viaje y ya. Obviamente no es tan así, es bastante duro el hecho de prepararse para competir, Por supuesto. pero, pero esas cosas son un problema porque sentís que te atrasás un montón. Creo que eso fue lo complicado. Y ahí es cuando la cabeza te va a mil porque tenés que tomar decisiones rápido, no solamente para descartar que la salud de tu atleta esté en juego, sino también para asegurar de que si no está en juego y no es un problema que va más allá y que realmente presenta un peligro para el atleta, para la integridad del atleta, Ujú. eh, te querés atrasar lo menos posible, básicamente. Entonces, creo que hubieron algunos momentitos particulares, fueron pocos,
pero los hubieron y la forma en la que lo llevamos fue bastante amena, utilizando el método científico, preguntando, estableciendo hipótesis, eh, prueba, error y menos mal que salió. No sé si la hipótesis fue la correcta, pero lo que sea que hicimos funcionó y pudimos continuar con las preparaciones. La verdad soy afortunado de decir que los tres atletas ya tenían bases muy buenas como para empezar su debut, que era una de las grandes dudas que yo tenía antes de empezar con ellos, porque cuento, los tres atletas, bueno, no, dos de los tres atletas, yo no venía trabajando con ellos. Es decir, cuando iniciaron su etapa precompetencia, ahí es cuando los empecé a preparar. Es decir, empezaron de una definición bastante crónica y bastante agresiva. Entonces, porque además de esos dos atletas también habían empezado con un porcentaje graso quizá más alto de lo que se quisiera. Ujú, Entonces tuvieron que apretar bastante, bastante fuerte. Y yo creo que ahí es cuando de vez en cuando pueden surgir algunos problemas, pero a pesar del gran estrés que me generó en el momento por estar como loco, mi cabeza dando vueltas, viendo de todas las variables que monitoreamos, a ver cuál puede llegar a ser o el o los factores causales de este problema. A pesar de eso, la verdad creo que lo pudimos llevar bastante bien y pudimos solucionar todos los problemas como un equipo porque ellos también estaban muy dispuestos a comunicarse. Entonces, bueno, eso es importantísimo, básicamente. Creo que eso habla mucho de tu personalidad, o sea, cómo resolviste esta problemática, porque creo que a veces en muchas áreas estamos como esperando hasta tener todas las piezas, todas las posibles respuestas, todo bien organizado para empezar a hacer algo, ¿no? Por ejemplo, el empezar a crear contenido. No, yo voy a empezar a crear contenido hasta que ya tenga bien mi cámara, mi micrófono, voy a empezar cuando ya sepa muchísimo sobre un tema, entonces voy a empezar a compartir. Cuando, pues, la manera en la que vas aprendiendo en realidad mucho es sobre la marcha, como tú lo hiciste ahorita, ¿no? Y la forma en la que tú fuiste resolviendo estas problemáticas fue de la misma manera, ¿no? O sea, yo creo que con esa seguridad de que eventualmente, pues, las cosas iban a poder salir. Y bueno, como tú mencionas, probablemente eso es algo que más adelante, quizá, no lo sé, tú estés considerando a la hora de preparar atletas, ¿no? O sea, como, bueno, sí te voy a preparar, pero que de preferencia que estés trabajando conmigo por lo menos unos meses antes o un año antes, como suelen hacer en otros equipos, por ejemplo, Team 3DMJ, pero a mí me parece bastante valioso que tú no te esperaste hasta tener como esas mejores condiciones y eso hace que tú ya estés varios pasos adelante respecto a otras personas, ¿no? O sea, me incluyo ahí en ese caso, yo sí platicábamos tú y yo por ahí en Instagram, ¿no? Como que yo creo que muchas de las personas que nos dedicamos a esto tenemos finalmente como esta ambición de preparar competidores, pero nos limita el pensamiento de yo no lo he hecho todavía, ¿cómo me voy a aventar a preparar a alguien para algo que yo todavía no he pasado a? Entonces, ahora es donde viene la pregunta. Desde tu perspectiva, ¿qué es lo que se necesita para convertirse en un preparador de culturismo natural específicamente? Uy, qué pregunta difícil porque es algo que yo todavía estoy descubriendo, ¿no? Eso creo que es lo primero, porque realmente todo esto sigue siendo muy nuevo para mí, muy nuevo. Y no les voy a mentir, tomé un riesgo, salió muy bien, pero podría no haber salido tan bien si quizás los atletas que me hubieran tocado hubieran sido otras personas que quizás no tenían las bases suficientes como para poder disfrutar de de la experiencia de su debut en culturismo natural. Eh, bueno, lo primero que se necesita es mínimo tener como ese alma, yo creo, de friki interno, más aún teniendo en cuenta todas las prácticas peligrosas que se siguen realizando
con las preparaciones en culturismo natural. En culturismo en general, digo, perdón, porque sí se ve mucho, acá por lo menos, que preparadores y preparadoras de lo que es culturismo libre, obviamente no voy a decir nombres, no me interesa hacer ese tipo de meterme en ese tipo de problemas, pero sí es cierto que es muy común en preparadores y preparadoras de culturismo libre, obviamente no son todos, que se hacen prácticas ya, bueno, de antaño, por qué no decirles así, ¿no? Y que terminan perjudicando bastante la salud de las personas. El otro día, por ejemplo, estaba hablando con una chica en Instagram que me comentaba que ella había competido hace unos años atrás y la chica sufrió muchísima ansiedad, muchísimo estrés en su preparación al punto de que empezó a tener, por ejemplo, bastantes episodios de atracones y su preparador le decía, como, es normal, no pasa nada. No, 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 eso no es normal. Quizá es lo normal en base a la realidad que vos conocés, pero eso no debería ser lo normal. No debería ser lo normal. Y es nuestra responsabilidad poder aprender lo suficiente, primero como para poder entender quién puede aventarse en ese deporte y quién no. Al menos ahora, en este momento, estoy hablando. Porque una persona va desarrollando su potencial, va desarrollando un montón, va aprendiendo muchísimas habilidades que le permiten, bueno, llevarse cada vez más al límite, ¿no? Y en definitiva, la persona se va desarrollando como atleta, en donde en el tiempo va juntando cada vez más y más y más y más potencial para tarde o temprano terminar dando ese paso, si la persona lo decide, obviamente. Y creo que es nuestra responsabilidad meternos tan profundo como podamos en base a los recursos que tenemos y las herramientas que tenemos actualmente. Eso de base, ¿no? Creo que si se quiere hacer esto bien y realmente te importa la persona, te importa el ser humano que hay del otro lado de la pantalla, ese es el mínimo, es el mínimo. Porque también pueden llegar a haber otras muchas personas que no les importa, solamente quieren preparar a alguien y bueno, con lo que saben, se mandan y ya, y se terminan cometiendo muchos errores, pueden llegar a haber daños irreversibles en la persona y bueno, a mí personalmente si me pasa eso, no, me mataría la culpa, entonces no puedo hacerlo de esa forma, no puedo hacerlo de esa forma, me pongo esa gran presión interna de, no, tipo, por lo menos que puedan llegar a encontrar un balance neto positivo de lo que fue la experiencia, ¿no? O quizá no tan así, pero de la mejor forma posible, que se pueda hacer de la mejor forma posible en base a lo que yo sé hoy, en base a las herramientas que tengo hoy. Obviamente, todavía me queda muchísimo por aprender. Solamente he preparado 3 atletas, de los cuales los 3 compitieron en la misma fecha. Entonces, todavía me queda muchísimo por aprender. Pero ese es mi mínimo indispensable. Sí creo que es importante el lado de la vivencia, pero no necesariamente haber competido antes, porque yo no he competido y el resultado fue bueno con los atletas, el resultado fue bueno. Sin embargo, sí creo que el tema de lo que es la vivencia, de poder haber al menos debutado en culturismo, sea libre o natural, te da un sentido de empatía muchísimo más fuerte, entendés los procesos, entendés dónde pueden llegar a estar los límites, porque podés llegar porque vivenciaste realmente la magnitud de las cosas que se sienten, digamos. Porque es como, ok, sí, pasas hambre todo el tiempo al final. Bueno, pero ¿qué se siente eso? A mí me cuesta comer, yo no paso mucho hambre. Eso no es algo que yo he vivido, por ejemplo. No creo que es estrictamente necesario. Sí creo que es muy beneficioso como para poder ayudar más a las personas que quieren competir, poder entenderlas más, poder escucharlas de forma activa y que realmente entiendas qué es lo que te están diciendo y cómo pueden llegar a sentirlo aproximadamente. Y eso te puede llevar a tener charlas con las personas que
en donde les llegues un poquito más y puedan encontrar, mediante esas charlas en donde se sienten acompañadas las personas, puedan llegar a encontrar esa razón extra como para decir, ok, sí, sigamos la preparación. Está siendo duro, pero sigamos. Creo que en ese sentido es muy beneficioso el hecho de poder vivenciar una preparación que también es algo que estoy descubriendo. Entonces, esa pregunta creo que la voy a poder responder muchísimo mejor el año que viene, cuando va a ser mi debut, pero creo que puede ir por ahí. Por supuesto, y dijiste cosas muy interesantes como, por ejemplo, no es necesario tal vez competir, pero sí es necesario también tener la responsabilidad como preparadores, como coaches, que estamos llevando personas, entonces la responsabilidad de lo que eso implica, de llevar a un ser humano, pues creo que es bastante importante. Y referente a todo esto, también me surgen muchas ideas en la cabeza, muchas preguntas que aventarte, pero ahorita me quedo con los mínimos indispensables. Habías mencionado que hay ciertos mínimos indispensables que como preparador tenemos que tener. Entonces, una de las preguntas que me gustaría plantearte es, ¿cuáles para ti son esos mínimos indispensables? ¿Cuáles son esas bases que como preparador debes tener o para ti deberían tener los preparadores? Y también, ¿qué diferencias hay entre preparar, por ejemplo, atletas de culturismo natural y atletas de culturismo libre, ¿no? Podríamos decirlo de esa manera. Desde tu perspectiva, claro, desde tu experiencia y desde lo que tú has vivenciado, porque si bien así como no es tan necesario a lo mejor competir o haber competido para poder llevar a estas personas, sí se necesita cierto conocimiento y ciertas bases de por medio. Entonces, para ti, ¿cuáles serían estas bases, Mati? Bien, ahora sí, ya hablando de conocimientos más específicos, ¿no? Por ahí el mínimo indispensable anterior tiene que ver más con una actitud o con una mentalidad para poder prepararte vos para preparar otras personas. Pero ya hablando de conocimientos específicos, al menos sabes lo que es el balance energético. Creo que Sí, claro. ese es como el mínimo, ¿no? Como El bueno, mínimo de los bajar, mínimos. dale, loco, el modelo psico, por lo menos. Eh, bueno, creo que tener un entendimiento de cómo... No, bueno, sí, igual quiero decir que el mínimo por lo menos son las calorías. Poder tener un entendimiento de, de qué es lo que pasa con la energía, creo que ayuda mucho a, por lo menos en la etapa precompetencia, que vos puedas saber cuándo es necesario ajustar y a qué magnitud ajustar como para que la persona progrese en la pérdida de grasa al ritmo al que querés que progrese. Ahora, hay un problemón con esto y es que normalmente eso es mucho más simple llevarlo en, en hombres que se van a preparar en categorías masculinas. Pero en las chicas, yo ya te veía haciendo así, Lau, así que es bastante más complicado, hay muchas más variaciones en el peso corporal, normalmente nos fijamos más en tendencias mensuales más que en tendencias semanales, llevamos las medidas porque muchas veces suele haber mucho ruido en la báscula y más aún teniendo en cuenta que no solo por el mismo ciclo menstrual, ya semana a semana, por ejemplo, el peso varía un montón, o así ha sido mi experiencia con la mayoría de chicas con las que he trabajado. No he preparado todavía una chica que se suba a la tarima, pero sí, eso es algo que he visto con todas las chicas que he trabajado, es que el peso corporal varía mucho y si solo traqueas esa variable como... como un indicador del ritmo al que estás progresando, es muy difícil saber cuándo ajustar, muy difícil. Entonces, acompañar, por ejemplo, eso con visuales, así como también las medidas me parecen clave. Las medidas me encantan para lo que es el monitoreo del progreso en la pérdida de grasa en las chicas, pero bueno, como ese es el mínimo, por lo menos tener un entendimiento de cómo hacer, cómo saber cómo está progresando la persona y qué variables manipular
para asegurarnos de que si no está progresando al ritmo al que tiene que progresar, ¿qué ajusto para que eso empiece a ser así? ¿No? Eso me parece lo principal. Entonces, poder tener un entendimiento suficiente de las calorías, de qué es lo que pasa si manipulo los distintos macronutrientes, en qué momentos, ya metiéndome, por ejemplo, en los macronutrientes, en qué momentos tener, por ejemplo, la proteína más alta, los carbohidratos más altos, dependiendo de la practicidad que tenga ya sea un menú o el conteo de macronutrientes para esa persona. Eh, por el lado de la nutrición, esas me parecen los principales, pero en definitiva, creo que todo el discurso va por el siguiente lado, y es que tenés que entender los mecanismos. Tenés que entender los mecanismos por los cuales cambiamos la composición corporal. Ese es el mínimo indispensable. Y vos tenés mecanismos dentro de lo que es, por ejemplo, la pérdida de grasa, y tenés distintos mecanismos dentro de lo que es la ganancia de masa muscular. Y ya con esas dos cosas se pueden llegar a, ya podemos saber qué manipular en cada fase, porque normalmente tenemos muchas más fases, lo sabemos bien, pero las dos principales, definición y etapa de ganancia, ¿no? Duren más, duren menos, pero esas son las dos principales. Y poder entender los mecanismos por los cuales nuestro cuerpo cambia, creo que ahí está la verdadera clave. Luego ya sí tener un entendimiento, eso es lo primero y lo que más va a afectar a la programación o a la periodización de las distintas fases, tanto por el lado del entrenamiento como por el lado de la nutrición. Y ya después metiéndome, por ejemplo, en el lado del entrenamiento, creo que a mí me fue bastante útil tener cierta idea de lo que es una base biomecánica, ¿no? Como para poder asegurar de que el atleta consigue mucha más adherencia por la parte del entrenamiento y se puede mantener durante bastante tiempo en su carrera acumulando más trabajo efectivo. Ya iban saliendo otros conceptos nuevos, obviamente, pero si tuviera que remontarme nuevamente a la pregunta como para que no se vaya por las ramas, digamos, lo que estoy respondiendo, porque siempre hago eso, como que me surge un pensamiento y tiro acá y se hace un Aquí, yo árbol también, de no te cosas preocupes. que no se entiende tan bien la forma que tiene, Yo pero la creo que primera. lo mínimo indispensable es eso, si tuviera que hacer una síntesis muy cortita, poder entender los mecanismos por los cuales perdemos grasa y ganamos masa muscular. Y saber cómo llevar eso a la práctica. Muy bien, Matías. Totalmente de acuerdo con lo que dices. Todo, todo, todo. La parte de las diferencias, ¿no? Que existen también cuando trabajamos con mujeres. Y una de las cosas que también, o sea, no es que sea única de mujeres, pero creo que a veces cobra mayor relevancia, es esta cuestión también de la gestión de la salud mental, ¿no? Porque hasta ahorita hemos estado hablando de las adaptaciones metabólicas, las afectaciones a nivel fisiológico, ¿no? O sea, y ahí tenemos pues igualmente la pérdida del ciclo menstrual, que es muy, muy, muy común en las atletas, pero a veces se descuida esta cuestión de la salud mental y que puede, sí podemos ver problemáticas ahí desde la preparación, pero mucho más en el post-show. Entonces, Mm, ¿cómo estás manejando esa parte? bueno, creo que a mí me gusta, ahí sí, creo que no tengo una gran base dentro de lo que es la materia de la psicología. Sé que a vos, San, te gusta mucho la psicología y que te gusta mucho aprender del tema. De hecho, hoy estabas leyendo un autor que me gusta mucho. Tengo pendiente de leer algunos de sus libros este año que Bien. viene, que es Daniel Kahneman. Mm, Eh, y sí quiero aprender mucho grande. más sí, grande, grande, grande. Sí quiero aprender mucho más de psicología, pero por lo menos para lo que es nuestro trabajo, hay algunas cositas, o sea, obviamente puedes tener un montón de herramientas y seguramente te van a servir en una preparación, tener un arsenal grande de herramientas que te brinde la psicología como para hacer más ameno el proceso de la persona. Eso es importante. Pero he notado que pasa algo con nuestro trabajo y yo he caído en esto, yo he caído en esto. Cuando llevamos a personas para lo que es ayudarlas a cambiar su composición corporal,
Nos olvidamos de que son seres humanos, eso es lo primero. Yo he caído muchas veces en el pasado, ya no, de hecho, justamente hay un mensaje que a mí me gusta y que quiero intentar predicar en el tiempo, que es practiquemos un culturismo más humano, ¿no? Entonces, bueno, justamente todo este tema de lo que es la salud mental es algo que tiene que estar ahí, tiene que estar ahí. Pero muchas veces en el pasado yo he caído en poner siempre por encima la optimización de las distintas variables sin antes tener en cuenta qué es lo que pasaba, por ejemplo, por la cabeza de la persona que lo estaba llevando a la práctica. Voy a poner un ejemplo X. ¿Sabés qué siente tu cliente cuando hace una serie de prensa a una repetición en recámara y la lleva a 25 repeticiones? Quizá en tu cabeza suena óptimo por cómo estará estructurado el programa y demás, pero ¿qué siente la persona cuando hace eso? ¿Quiere mandarte a la mierda en el segundo que termina la serie? Bueno, eso ya es un indicador de que estamos yendo por un camino un poquito más alejado a ese mensaje que es el que intento predicar. Pero hay cositas básicas que creo que no se pueden escapar. Yo, ¿cómo lo llevo? Al menos les pregunto qué sienten. Es como, bueno, ¿cómo te sentís? ¿Qué tan desafiante está siendo este proceso para vos mentalmente? Medilo en una escala numérica. Conocer a la persona, saber cuáles son sus valores, cuáles son sus prioridades en la vida, para poder asegurarte de que su vida encaje con lo que es el proceso de cambiar su composición corporal y no sea que tiene que cambiar drásticamente su vida renunciando a sus valores y a sus prioridades para poder asegurarse de tener el progreso que la persona busca. Con esas cositas, ya el proceso es muchísimo más ameno. Y lo digo desde la ignorancia de decir, no sé tanto de psicología, no sé tanto de psicología, pero al menos dedícate un poquito a conocer a la persona, saber cuáles son sus valores en la vida, qué cosas le gusta tener cerca de su vida, básicamente, en su día a día. Eh, Cuáles son las prioridades en la vida de esa persona, porque en base a eso podés llegar a setear una expectativa. Bueno, ahí tenés otra cosa que hacemos mucho las personas que preparamos, ya sea personas competitivas o recreativos, lo que es el medir las expectativas, eso es súper importante, me parece, en donde no solo vas a por algo, no solo empezás con una expectativa lograble, es decir, bueno, mira, en base a los recursos y herramientas que disponemos hoy, quizá esta es la expectativa correcta. ¿Qué te parece? Se debate y demás. No solo eso es importante respecto a medir las expectativas, sino decirle a la persona cuando esté en el proceso qué es lo que va a sentir. Y eso te ayuda mucho a que el proceso le sea mucho más ameno porque la persona sabe qué esperar. Es como, ah, entonces sí tengo que pasar un poquito de hambre si quiero perder bastante grasa. Sí. Ah, bueno, listo, no pasa nada. Pero si la persona no lo sabe, piensa que hay algo malo con ella. Piensa que hay algo que Exacto. está haciendo mal y que de alguna forma debería buscar una solución desesperada para corregir ese problema. Solo porque no le dijimos que en realidad es justo lo que tenía que pasar. Y ahí creo que puedo llegar a ver otra razón importante de por qué la vivencia, al menos una vivencia mínima, sí importa. Más o menos ahí voy rescatando algunas cositas, pero básicamente creo que el resumen es eso, como, bueno, haces algo, lo llevas a la práctica y tenés que saber, para seguir tomando decisiones, al menos cómo se está sintiendo la persona.
Claro, dijiste muchas cosas base ahí, entre tantas rescato esto de la experiencia. Claro que la experiencia sí es importante porque te da conocimiento, entendimiento y empatía también. Bueno, esto de la empatía es otro de los básicos, al menos para mí, para practicar ese culturismo más humano que tú estás tratando de divulgar o de difundir, porque justo a veces nos enfocamos tanto en la parte del la composición corporal, manipular estas variables físicas externas, pero realmente, ¿dónde queda todo lo interno? Si bien no somos psicólogos y no tendríamos por qué también entender todas las bases de la psicología, sí al menos tener ciertos conocimientos pueden ayudar un poquito o mínimo preocuparte por estos aspectos emocionales, como dices, porque si bien se predica bastante de no, no te guíes por tus emociones, no, no pain, no gain y todo esto, somos seres emocionales y esa es la realidad. Entonces, de alguna manera, por más estrictos o disciplinados que quiera ser o que sea el atleta, la parte emocional va a afectar. Y a veces, como preparadores, coaches o nutriólogos, etcétera, damos por sentado ciertos aspectos que para nosotros es algo común, ¿no? Tan solo lo que mencionabas, o sea, pasar hambre. Para nosotros ya sabemos que las personas con un déficit calórico pasan hambre, sin embargo, muchas personas que recién lo están experimentando no lo saben. Entonces, también ser un poquito más metódicos y cuidadosos a la hora de nosotros difundir el conocimiento, divulgar y llevar a personas creo que hace una gran diferencia y eso también puede complementar a la parte emocional, la parte mental, que al final de cuentas tendemos a separar la mente, el cerebro, el cuerpo, cuando es realmente un conjunto, trabaja en conjunto, no hay mente sin cuerpo y es así, y tampoco hay cuerpo sin cerebro, entonces estamos bastante conectados. Y sobre todo esto también queríamos preguntarte, Mati, ¿qué influencia crees que ha tenido la evolución de la industria del fitness en la aparición, por ejemplo, en las redes sociales y cómo ha esto influido, influenciado o persuadido a las personas, a los atletas, o cómo ha afectado desde tu perspectiva en la preparación de culturistas o en tu carrera como preparador? Mm, esa es una pregunta muy buena. Eh, Antes de responder esa pregunta, quiero agregar una cosa más a lo que estábamos hablando antes, que es algo que se me ocurrió que me parece muy importante. Y es que cuando nosotros estamos preparando a una persona, creo que hay que encontrar un equilibrio entre esos empujoncitos que necesita la persona y realmente saber cuándo frenar, en base a cuánto está dispuesto o dispuesta a... No me gusta decir sacrificar, porque no lo considero un sacrificio, porque la incomodidad que nosotros percibimos por llevar al límite ciertas partes del proceso es autoimpuesta. Entonces no me gusta considerarlo un sacrificio, pero sí cuánto estamos dispuestos a dar. Creo que es importante. Por ejemplo, una pequeña anécdota es que con Mauro nos pasó que llegó un punto en donde Mauro se estaba sintiendo bastante mal. Se estaba sintiendo bastante mal, se sentía muy cansado, con muy baja energía y eso lo desmotivaba muchísimo en su día a día. Y, y él en un momento lo hablamos y le dije, mira Mauro, la tarea está casi hecha. ¿Realmente querés seguir apretando? Es una pregunta que hay que hacerle a la persona. Como, mira, si no seguimos apretando, va a pasar esto, que es que vamos a llegar con algo menos de condición, por ejemplo. Pero eh, también vas a tener el beneficio de que no te vas a sentir tan mal en lo que queda. Entonces, hablándolo con él y demás, es como, bueno, ya está, la tarea está hecha. Pasemos a simplemente hacer el déficit que se pueda día a día, flexibilizamos un poco más las calorías en base a los niveles de energía que tengamos y llegamos como llegamos. Listo. Ya eso le hizo el proceso mucho más llevadero, porque él sabía y tenía claro en el momento, solo porque lo hablamos, cuánto estaba dispuesto a dar en esa preparación o cuál era el límite de lo que podía dar en esa preparación. Y aún así, hablo por experiencia de que lo vi, que lo dio
todo. Aún así, creo que lo dio todo, pero él sabía hasta dónde, él sabía hasta dónde, y creo que es algo que es importante hablar de vez en cuando con las personas, que, que, que acepten simplemente el costo de no apretar tanto a veces y bajar un poquito la vara de la expectativa que estaban cargando antes, poner una nueva expectativa en base a lo que están dispuestos a dar ahora, porque antes era como que la expectativa de resultado final es en lo que yo creía que estaba dispuesto a dar. Pero después cuando llega el momento en el que estoy ahí, al límite, hay veces en donde nos sobrepasa emocionalmente y simplemente estamos dispuestos a dar un poquito menos. Listo, lo hablamos, seteamos una nueva expectativa. Ya eso me parece algo sumamente importante y que te tranquiliza mucho. Es como, ah, ok, entonces no hace falta que tenga rayas en el culo. No, si vos no lo querés, no. Si no estás dispuesto a llegar a ese punto, no, no hace falta. Podés salir y competir y tener un gran debut con menos. Y está bien. Clientes felices creo que es la prioridad número uno. Sí. Sanos, Y ¿no? Porque yo creo que si tú no hubieras tenido esa perspectiva, o sea, otro entrenador hubiera dicho, no, sí, o sea, tenemos que llegar en la mejor condición posible, olvidando que es la primera preparación, la primera experiencia. Y de forzar esa experiencia, quizás sí se hubiera llegado, como dices, con el culo rayado, pero eso pudiera haber significado es la primera y la última, ¿no? E incluso no solamente que esta persona ya no compite más adelante, sino que deja completamente el gimnasio, cuando quizá en este camino alternativo, o bueno, no quizá, o sea, yo creo que así fue, las ganas de competir y de mejorar en la siguiente pues están ahí presentes. Y es algo que yo creo que podemos ir experimentando y viendo como entrenadores, incluso con la población recreativa. O sea, tú tienes una persona con un sobrepeso bastante elevado y no pretendes que en la primera etapa de pérdida de grasa llegue a tener cuadritos, ¿no? O sea, sabes que te va a tomar muchas etapas de pérdida de grasa, no solo eso, te va a tomar etapas de mantenimiento, te va a tomar etapas en las que te enfocas en otras métricas, te enfocas tal vez en el rendimiento, ¿no? O sea, te enfocas en construir fuerza. Y, y pues bueno, o sea, creo que eso es algo bastante bueno. Y a mí me gustaría preguntarte, ahora que ya terminó esta temporada competitiva número uno para ti, Mati, y con las vistas a competir tú el año que viene, ¿cuáles son las áreas que tú ves que puedes mejorar o áreas, digamos, como de oportunidad para ti como preparador, pero también como atleta? Porque me imagino que al haber, así como decimos, el haber tú competido antes te puede dar ciertas herramientas a la hora de llevar atletas, creo que también puede suceder a la inversa, ¿no? O sea, tú todavía no has competido, pero ya tuviste la experiencia de llevar a otros y eso seguramente te va a ayudar ahora en este camino, digamos, individual. voy a aprovechar también la pregunta que me hizo Sam para hilar con la pregunta que me hiciste vos, Lau. Y es cómo creo que afectaron, por ejemplo, las redes sociales a mis atletas. O bueno, esa era la parte de la pregunta. Esa era parte de la pregunta. Y creo que afectaron de forma negativa. ¿Por qué? Porque uno se compara mucho. Ya el culturismo está de moda. Me parece que está de moda. Y como está de moda en varios otros países, está ahora siendo consumido por muchas personas, por ejemplo, de Latinoamérica. Y uno cuando ve terribles bestias, y acá en Latinoamérica prácticamente está naciendo lo que es el culturismo, principalmente hablo de culturismo natural yo porque es donde tengo la experiencia y bueno, y es lo que más me gusta. O sea, me gustaría, no sé la verdad si llevaría personas que utilicen química. No es algo que pudiera decir sí, no. De momento no. Pero sí es creo que de los ambos, de los dos tipos de poder practicar culturismo, creo que de forma natural es la forma que más me gusta.
creo que es la base. Eh, Creo que afectó de manera negativa en los atletas el influenciarse por las redes sociales, porque están muy vulnerables y cada vez más, a medida que avanza la preparación, están muy vulnerables a las comparaciones de distintos atletas que ya tienen bastante experiencia, que ya hace muchos años que compiten. Eh, bueno, a mí también me pegó duro, la verdad. O sea, me ha ayudado mucho para aprender muchísimo más, pero las redes sociales también me han hecho un poquito de daño en ese sentido. Yo todo el tiempo comparándome con coaches, por ejemplo, de alto renombre que llevan, no sé, 10 15 años en la industria. O sea, por donde lo veas, no tiene sentido compararse con esas personas, pero lo haces igual. Lo haces igual porque lo estás consumiendo todo el tiempo, es normal, es normal. Entonces, esa es una de las cosas que tengo que mejorar en mi preparación. El poder consumir ese tipo de contenidos sin compararme, por ejemplo, y que eso me genere muchas emociones que puedan llegar a cambiar las decisiones que yo estaba tomando de forma racional. Y ahora paso a tomar las decisiones de forma emocional, me desvío del camino, hago locuras entre medio y tengo peores resultados o la paso mucho peor. Eso creo que es lo primero. Segundo, este es clave. Tengo que posar muy bien porque sí me pasó, por ejemplo, con Santi Gómez, que es uno de los atletas, que él empezó a aprender posing, creo que 8 weeks out. A 8 weeks out empezó a aprender posing. O sea, él antes no había tocado ni siquiera una pose de culturismo. Y sí suma mucho y ya solo eso te puede dejar atrás. ¿Por qué? Porque no captas tanto la atención de los jueces cuando no sabes posar. Entonces, desde que poder clavar y potenciar mi físico en las poses en estático, así como también que las transiciones se vean muy bonitas, es como, y ese loquito? ¿Y, y ese adicto a la mateína? ¿Qué pasa? Eh, por lo menos poder captar más la atención de los jueces, eso creo que es importante. Eh, Aceptar descansos, no querer apretar todo el tiempo, porque yo sé que esto es algo que me va a pasar, porque hay una de mis ambiciones el año que viene. La verdad que no es la expectativa más correcta, pero me gustaría sacar algunas rayas en el culo el año que viene, eh, porque sí tengo razones lógicas para pensar que puedo, la verdad. Pero sé que como ese es mi objetivo, tipo mi expectativa está un poco alta, voy a querer apretar mucho y puedo llegar a pecar de apretar tanto realmente. Entonces, por suerte ahí tengo a mi entrenador en la esquina, que vamos tomando decisiones entre los dos. Yo voy a ser su primer atleta oficial, por así decirlo, que compita en culturismo y sí sé que me va a servir muchísimo la experiencia que tuve con los atletas colombianos este año, pero vamos tomando las decisiones entre los dos. Entonces, creo que ahí hay algunas cositas que me van a poder hacer el proceso un poco más ameno. Y poder descubrir todas estas cosas que les contaba, que, em, digamos, tiene que ver con conocer qué tanto puedo dar, bueno, eso lo voy a ir descubriendo en el proceso, probablemente. Pero estar atento a esas sensaciones y porque eso también va a ser parte de predicar el ejemplo y practicar el culturismo como yo lo quiero practicar. Entonces, estar atento a ese tipo de cosas creo que va a ser importante. Sí, posing y llevar, siempre se dice mucho que este es un deporte muy mental, entonces posar como los dioses y poder tener bastantes más herramientas como para hacer el proceso más llevadero a nivel mental. Creo que eso son áreas que puedo mejorar. Sí. Sí, y ajustar las expectativas, como decías, de acuerdo a lo que tenemos, ¿no? De acuerdo a lo que estamos dispuestos a dar. Tú dijiste algo muy clave, preguntar cuánto estamos dispuestos a dar como atletas es importante. ¿Por qué? Porque se ha visto que ante mayores expectativas o expectativas menos realistas afecta
la imagen corporal y eso, por lo tanto, afecta también la práctica. Hay algunos análisis de contenido que están muy interesantes y han hablado de cómo es que la promoción de cuerpos ideales o fitness en las redes sociales, por ejemplo, han perpetuado los ideales de belleza, el autocontrol, y eso nos afecta en la apariencia física y eso puede llevar también a vergüenza, ansiedad y bueno, estas cosas que a veces se pasan en privado, ¿no? Y son muy difíciles de compartir y de a lo mejor buscar ayuda. Entonces, bueno, para quienes nos están escuchando, si en algún momento han pasado por algo así, recomiendo buscar ayuda principalmente y ponerse en manos de algún profesional, investigar un poquito más sobre ese tema. Y respecto a lo que planteas, Mati, pues la verdad es que hay mucho aprendizaje de por medio. Espero que también las personas que te estén escuchando estén aprendiendo de tu experiencia y si tú nos permites, nos gustaría continuar y seguir como un poquito de tu carrera, de cómo vas con esto de tu preparación, así como lo hemos estado haciendo con Edwin, sería muy interesante y bueno, ya lo estaría hablando con Lau. Ya más o menos habíamos hablado de eso, de continuar un poquito más ahí sobre cómo vas con todo esto de tu preparación en un futuro, sería bastante interesante y también ver cuánto aprendizaje después, ¿no? Como dijiste, hay preguntas que tal vez en un año puedan cambiar, ¿no? Y a lo mejor volvértelas a plantear sería bastante, bastante interesante. Y bueno, que no queremos quitarte mucho tu tiempo, queremos ser respetuosas con ellos. Yo creo que hasta aquí la dejamos y pasamos a la sección de libros, a menos que Lau tenga alguna otra pregunta, algún otro comentario que quiera hacer. Nada más, mi total admiración, Mati. La verdad es que sabía que iba a ser una plática que iba a disfrutar mucho, o sea, lo poquito, mucho que hemos llegado a platicar tú y yo por Instagram me deja ver la calidad humana que tienes, que creo que no lo mencionaste, pero sé que lo piensas así también, es una de las cualidades para ser un gran entrenador y, pues, por supuesto, un gran preparador, entonces solamente felicitarte por eso. Estoy muy emocionada de ver cómo va tu proceso ahora como atleta y estoy segura que van a salir ahí las rayas en todos lados. Sí, 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 sí. Sí, Esperemos que sí. Lo que sí me di cuenta es que cuando hice, el otro día por mera curiosidad, hice el cálculo de más o menos, en base a cómo estoy ahora, más o menos cuál tenía que ser mi peso corporal de competición. O al menos mi pesaje más bajo en la preparación. Y me va a tocar amigarme también en ese proceso de buscar esas rayas, me va a tocar amigarme un poco con la báscula porque no pensé que iba a llegar tan bajo y sí, probablemente tenga que llegar a pesar, no sé, 58 kilos, algo así, ¿no? va a estar Y es como, interesante. y es como que no se me genera algo a nivel interno que es como, ay, es muy liviano, me voy a desaparecer, voy a quedar muy chico. Y bueno, están todas estas inseguridades que le debe pasar a todo el mundo, la verdad. Son sensaciones desconocidas, es terreno desconocido, terreno que todavía no he explorado. Entonces, pero bueno, sé que va a ser parte y son lecciones que voy a tener que aprender y por momentos va a ser duro, por momentos va a ser muy lindo también, pero estoy emocionado de todas formas y estoy dispuesto a que pasen ese tipo de cosas. No pasa nada, va a tocar. Y eso es lo principal, siempre dar el primer paso o explorar lo desconocido da un poco de miedo, pero el atreverte a hacerlo, eso es lo que hace la diferencia. Entonces te deseamos muchísimo éxito, Mati, pero antes de despedirnos quisiéramos saber qué estás leyendo o alguna recomendación de libros, algún paper que nos puedas recomendar aquí a todos nuestros escuchas de Science y Fierros. Ok, Este estoy leyendo, Count Express. Ultimate Guide. este estoy leyendo, Make Less Sí, Fire Stronger. muy bueno. ¿qué tal? Me está gustando mucho, Sí, porque es uno de esos libros que te explica el proceso de prepararte para competir yendo al grano, yendo ok. muy al grano en cada tema, sintetizando mucho cada tema. No es un libro para profundizar fuerte en los conocimientos respecto al culturismo, pero sí es un libro que te deja muy en claro
todo lo que puede llegar a pasar. Y eso me encanta. Tipo, los errores que se pueden llegar a cometer. El pecar, por ejemplo, de poner el culturismo por encima de todo en tu vida. Y los problemas que puede llegar a tener eso en tu vida. Eh, ¿Cómo progresar? ¿A qué ritmo progresar? Digamos, no es algo que te dice, te da como un fundamento así súper profundo, pero va tan al grano que me encanta. Es como, mira, esto es así, así o así, punto. No hay muchas más opciones. Y nada, yo la verdad que a Steve Hall yo lo admiro muchísimo por el trabajo que hace en redes sociales y estoy muy agradecido con él y su equipo, con él y con Pascal, porque aprendo mucho de ellos. Realmente creo que se han tomado el trabajo y la responsabilidad de divulgar contenido de una forma muy seria, es muy serio lo que hacen realmente. Y sí se nota que quieren que mejore todo, quieren que mejore todo y de hecho en algún momento de mi vida me gustaría que él me prepare al menos mínimo un año, ¿sí? Tener la experiencia de poder trabajar con él o con Pascal y ver cómo trabajan otros monstruos así de la industria. Sí, Bueno, ahora ya no podría porque son bastantes libras esterlinas que tengo que sacar de mi bolsillo y, y no, está un poquito doloroso, la verdad, para este humilde latinoamericano, pero pero, sin duda en algún momento. pero es un libro que me encanta. Y después por el lado del desarrollo personal, sí tengo otro libro que estoy leyendo, no lo estoy leyendo, en realidad es un audiolibro, así que lo voy ¿Ok? escuchando cuando voy a dar pasos, por ejemplo, en el día a día. Es un libro de Mark Manson y se llama El sutil arte de que te importe un carajo. Y me parece un muy Ok. buen libro que habla de todo lo que es abrazar las incomodidades de la vida y cómo el terminar eh, de alguna forma amigándote con las experiencias negativas que tiene la vida, termina siendo en sí una experiencia positiva. Eh, y bueno, eso es como lo mínimo, la verdad, que te cuenta el libro. Pero es una guía práctica para resignificar tus problemas y que le prestes importancia a las cosas que merecen tu importancia. Creo que eso es lo más importante. Ok, perfecto. Entonces vamos a dejar los dos libros que nos acabas de recomendar, el de Mark Manson y el de Steve Hall, también lo dejaremos en la descripción. Muchísimas gracias, Mati. Y sin duda ahorita, bueno, actualmente se agradecen también los libros que van al grano, que van concisos, que dan estrategias, que dan herramientas que nos pueden ayudar. Entonces, gracias por esa recomendación. Seguro a muchas personas les puede ayudar. Y bueno, sin más por el momento, entonces nos despedimos. Lau, algunas últimas palabras que quieras dar. No, nada más, o sea, me pareció curioso, yo no he leído este libro, de hecho, cuando estaba por lanzarse, yo andaba por ahí en Australia, en Melbourne, con Jacob, que pues es el otro de los autores, y es curioso porque pues ellos creo que tienen esta, o ellos se adentraron en el culturismo desde una perspectiva más práctica, ¿no? O sea, a diferencia de otros autores, por ejemplo, yo ahorita estoy leyendo The Complete Contest Prep Guide, aquí lo tengo, de Lane Norton, y él, o sea, siempre Liberazo. ha recorrido el camino como atleta, pero bueno, él es un PhD en biología, ¿no? Entonces, es curioso cómo la manera en la que se narra el libro y se plantea tiene mucho que ver con desde dónde parte la experiencia del autor. Solo eso se me hizo curioso, pero definitivamente lo voy a leer, Mati. Es el que Sí, sigue. sí, llama mucho Bueno, la chicas, atención. yo Mati, les quería decir que nada, que muchísimas gracias por la entrevista, la verdad me sentí súper cómodo, fue muy agradable y poco más. Espero la verdad que se repita porque la pasé muy bien. Claro no, que al sí. contrario, te agradecemos, sí, te agradecemos muchísimo haber estado aquí con nosotros, haber aceptado la invitación. También, si te diste cuenta, poco a poco nos fuimos soltando, vimos cómo tú también ibas desarrollando tus ideas, entonces te agradecemos muchísimo todo lo que nos compartiste, tu experiencia, tus pensamientos también y tus conocimientos. Seguro que les va a ayudar a muchas personas. Y bueno, Mati, vamos a dejar también tus redes sociales, donde te buscamos, donde te encontramos para todas aquellas personas que quieran buscarte. Bueno, se agradece un montón, chicas, ¿eh?
Bueno, entonces dejaremos tus redes sociales ahí abajo, también de Lau y las mías. Y a todos los que nos escucharon, pues gracias por quedarse hasta acá. Esperamos lo hayan disfrutado. Esto fue Science y Fierros. Y muestra tu bíceps, muestra tu bíceps, Mati. Tú también, Lau.